Sencillo y efectivo. Un podcast de BBVA. Hola amigos, es un placer reencontrarnos una vez más aquí en Sencillo y Efectivo, el podcast de BBVA en Perú. Como siempre, los saluda Nelson Alvarado y el día de hoy hablaremos de un tema que seguro a muchos de ustedes les va a interesar. ¿En qué podemos invertir este 2021? Como todos sabemos, el sistema financiero peruano tiene muchas opciones de inversión, pero particularmente una de ellas, el año pasado, tuvo los índices más altos de expansión y de retorno para los clientes. Así que hoy les compartiremos todos los detalles sobre este interesante producto. Pero antes, me gustaría saludar a Mercedes Castro, mi compañera habitual en el programa. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Qué tal? Hola, Nelson, y hola a todos nuestros oyentes. Es también un gusto estar una vez más acá en la locución de este podcast. Efectivamente, como dices, los fondos mutuos fueron la opción de inversión que más rentabilidad obtuvo durante el 2020. Un año que, como todos sabemos, estuvo marcado por la volatilidad y la incertidumbre. Pero, ¿qué provocó que en un año marcado por una crisis sanitaria y económica existiera hasta el momento un producto de inversión que da rentabilidad a sus clientes? Si en este instante usted es un oyente que desea saber más al respecto, le pido que escuche este programa de inicio a fin, porque daremos todas las pautas necesarias para lograr el crecimiento del patrimonio que uno puede tener en este momento. Así es, Mercedes. Por eso, rápidamente vamos con la información que todos nuestros oyentes están esperando. El día de hoy hemos entrevistado a Diego Icaza, gerente general de BBVA Asset Management, para que nos responda y nos cuente cómo fue el avance en general de los fondos mutuos en el 2020 y qué cifras, qué perspectivas se manejan para el 2021. ¿Te parece, Meche, si vamos con la entrevista? Por supuesto, Nelson. Adelante. Hola, Diego. Muchas gracias por participar en este podcast. Estamos muy ansiosos por conocer todos los consejos financieros de inversión que estamos seguros que nuestros oyentes apreciarán mucho. Hola Mercedes, hola Nelson. ¿Cómo están? Muchas gracias por considerarme para la grabación de esta entrevista. Muchas gracias, Diego. Vamos con la primera pregunta. Como todos saben, este 2020 fue un año muy complejo para la economía global y local. Pero dentro de este contexto, se presentaron noticias alentadoras, como la expansión y el buen desarrollo que demostraron las inversiones en fondos mutuos. En ese sentido, ¿cómo explicarías el crecimiento de este producto en el 2020? ¿A qué se debió y qué cifras relevantes alcanzaron? Muchas gracias, Mercedes, por tu pregunta. Qué bueno que lo comentas. Efectivamente, el año 2020, a pesar de ser un año muy retador y un año extremo en términos tanto económicos como sociales, la industria de fondos mutuos logró un crecimiento muy acelerado, captando adecuadamente el exceso de liquidez que se generó en el sistema financiero peruano. Ese exceso de liquidez fue producto principalmente de la política contracíclica que implementó el gobierno, tanto desde el punto de vista monetario, bajando el Banco Central de Reserva la tasa de interés de referencia a sus niveles mínimos históricos de 0,25, como por parte del gobierno inyectar y fomentar el gasto público y dar bonos sociales a la población para reactivar el consumo y también lograr atenuar el impacto de la cuarentena sobre el peruano promedio. Adicionalmente, hubieron algunos hechos exógenos que ayudaron a incrementar la liquidez, como lo fue la liberación de una parte del patrimonio de las AFPs y también una disponibilidad de una parte de la CTS por parte de los ahorristas o las personas. Eso generó un incremento en la liquidez en soles en el sistema bancario y eso coincidió con un entorno de tasas de interés muy bajas. Hacia finales del año pasado se observaron tasas de depósitos a plazo en promedio en la banca múltiple de en torno a 0.16 en plazos a 90 días. Esta coyuntura favoreció mucho a los fondos mutuos, los cuales captaron parte de estos excesos de liquidez, ofreciendo una rentabilidad atractiva en comparación con el resto de productos de inversión de bajo riesgo disponibles en el mercado.
Muchas gracias por esa respuesta, Diego. Aquí va otra pregunta. Sabemos que, aparte de los fondos mutuos, en el sistema financiero peruano existen otros productos de inversión como las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo. ¿En qué se diferencian los fondos mutuos de estos productos y cuál crees que fue la ventaja, por así decirlo, de estos últimos en el 2020, un año de pandemia además? Muchas gracias, Nelson, y qué buena la pregunta. Los fondos mutuos se caracterizan o se diferencian del resto de productos de inversión por proveer una liquidez garantizada a sus partícipes. Dependiendo de cuál sea el fondo en particular que haya elegido el cliente, puede acceder a su dinero tanto en el mismo día, como por ejemplo ocurre en nuestros fondos Cash Soles, Fondo Tesorería Soles, Fondo Cash Dólares. El cliente recibe su capital y su patrimonio invertido en el fondo mutuo en el mismo día que efectúa su rescate. Y de ahí, dependiendo de las características y las categorías de los fondos, el rescate o el abono del rescate se puede hacer hasta en 3 días después de efectuado o ingresada la operación de rescate. Ese atributo es muy importante en un año atípico y un año con tanta incertidumbre como lo fue el 2020, porque las personas pudieron acceder a su capital sin tener que esperar a un plazo definido para poder recuperar su capital, como por ejemplo lo pasa en los depósitos a plazo. Otro tipo de instrumentos de inversión que se han popularizado mucho durante los últimos años han sido también los fondos de inversión privados, aquellos que se han dedicado principalmente a invertir, por ejemplo, en lo que es deuda privada, fondos de factoring, confirming, fondos de leasing cooperativo, los cuales ofrecen rentabilidades atractivas, pero no tienen esta característica de acceder a rescates o ofrecer una liquidez intermedia a sus partícipes. Una característica que tienen en comparación los fondos mutuos es que tiene un portafolio de inversiones altamente diversificado por tipo de instrumento, diversificado por emisor, diversificado por geografía, lo cual permite atenuar estos impactos de alta volatilidad en el valor de mercado en situaciones de crisis, y adicionalmente los patrimonios se gestionan de manera activa. Hay un equipo de profesionales detrás que, por ejemplo, durante el peor momento de la crisis, durante el 2020, tomaron una postura más conservadora, incrementaron el porcentaje de liquidez en las carteras para enfrentar potenciales rescates de nuestros inversionistas, y luego, cuando se aclaró un poco más el panorama y se sintió el impulso de los estímulos macroeconómicos a nivel global, tomaron mayores posiciones de riesgo para poder beneficiar a los partícipes con esta recuperación en los mercados financieros tan importante que hubo en la segunda mitad del año. Además, otra ventaja importante de los fondos mutuos es que el inversionista puede ingresar, puede invertir, puede comprar un valor cuota desde montos bastante bajos. El monto mínimo de inversión en nuestros fondos mutuos parte desde 400 soles o $100. Diego, a veces se suele pensar que los fondos mutuos son un producto financiero muy sofisticado y que no todos pueden acceder a ellos. Pero aquí en el podcast quisiéramos revelar la verdad. ¿A quiénes apunta este producto y cuáles son los montos mínimos para abrir un fondo mutuo? Los fondos mutuos apuntan a todo tipo de clientes y se ha logrado cierta especialización y sofisticación en la gama y en la oferta total de fondos mutuos disponibles para los clientes. En el caso de BVA, tenemos hasta el cierre del 2020 disponibles 19 fondos mutuos de múltiples categorías. Partimos desde fondos tradicionales muy conservadores que le ofrecen al cliente un manejo de liquidez de corto plazo, como son los fondos Cash Soles, Cash Dólares, Tesorería Soles. Esa clase de fondos invierte principalmente en depósitos a plazo con vencimientos no mayores a 1 año. Además, tienen la característica puntual de ofrecerle al cliente un abono en línea de su rescate. Es decir, el cliente rescata a través de su celular el patrimonio invertido en un fondo mutuo y se le abona ese mismo día. Y esos aportes los puede hacer desde 400 soles
o $100, dependiendo del tipo de fondo y la moneda de su elección. Y esa, digamos, es la base de la pirámide, el producto más conservador que se tiene disponible en nuestra gama de productos. Pero a partir de ahí vamos construyendo en función de la tolerancia al riesgo del cliente y su capacidad financiera para asumir riesgos. Y así vamos diseñando productos que busquen maximizar la rentabilidad esperada, dado el nivel de riesgo que puede asumir el cliente. Y de cara a la actualidad, Diego, ¿cuál se espera que sea el desempeño de los fondos mutuos en este 2021? ¿Crees que seguirán en expansión? Y también nos gustaría saber, ¿tiene potencial el Perú para seguir creciendo en la expansión de este producto? Sí, la industria de fondos mutuos en sí y en general, todo inversionista, incluso ahorrista promedio en el país, tiene un gran reto este año, y es poder superar la barrera de la inflación al momento de invertir. Dado que las tasas de interés se encuentran en niveles tan bajos, no permiten cubrir la incidencia de la inflación. Ese hecho es una invitación a las personas a asumir un poco más de riesgo, a tener que invertir en plazos más largos para poder rentabilizar el capital y batir a la inflación. Es en ese sentido que los fondos mutuos estamos asesorando a nuestros clientes para que recompongan sus carteras de inversión. En BBVA, como visión de la casa, tenemos una visión positiva en torno a los activos de renta variable internacional. En esa gama de activos de inversión tenemos un fondo llamado Global Equity, que invierte de manera diversificada en temáticas globales a través de fondos de tercero de casas de primer nivel especializadas. De esta manera, lo que se busca es ofrecer una gama de productos a los clientes que les permita capitalizar el buen desempeño económico a nivel internacional luego de esta reactivación económica inducida por los gobiernos mediante las políticas fiscales y la reducción de las tasas de interés, sin ningún sesgo en torno a una geografía. Ya estamos casi por terminar, Diego. Nos gustaría saber a grandes rasgos cómo está conformada la oferta de fondos mutuos en BBVA en Perú y a qué perfiles de clientes está destinada. En BBVA tenemos un abanico de productos bastante amplio, concentrados en torno a 16 fondos mutuos. La base de la pirámide de producto corresponde a los productos más conservadores, todos aquellos fondos dedicados a la gestión de la liquidez de nuestros partícipes, fondos que invierten principalmente en productos, en instrumentos de corto plazo, como lo son los depósitos a plazo, papeles comerciales y certificados de depósito del Banco Central. Y a partir de esa base de productos vamos subiendo en la escala de rentabilidad y retorno, introduciendo activos de riesgo. El siguiente peldaño lo comprenden los fondos de renta fija, tanto renta fija en soles o renta fija en dólares, y una nueva gama que son renta fija internacional con un pago intermedio o un reparto de renta trimestral. El siguiente peldaño son ya los fondos mixtos, que combinan tanto la inversión de fondos de renta fija como en activos de renta variable. Y por último, en la escala de la pirámide de rentabilidad y riesgo se encuentran los fondos de renta variable internacional. Toda esta gama de producto la hemos consolidado en un solo producto por por perfil de riesgo. De esta forma, a partir del 2021, a los clientes los asesoramos para que contraten un solo fondo hecho a la medida a su perfil de riesgo, pero que le ofrezca un acceso universal a todos los instrumentos de inversión disponibles, gestionados activamente por el equipo de inversiones de BBVA, tanto a nivel local como a nivel internacional. La última pregunta, Diego. Sabemos que la tecnología es parte del banco. En ese sentido, ¿cómo puede hacer una persona para abrir un fondo mutuo de inversión por canales digitales, por canales alternos? Sabemos que el banco está impulsando de manera muy fuerte y muy decidida también la digitalización en el mundo de los fondos mutuos. En BBVA hemos simplificado todo el proceso de inversión en torno a los fondos mutuos,
haciendo toda la contratación disponible desde los canales digitales. En banca por internet, un cliente que tenga al menos una cuenta bancaria con BBVA puede contratar, puede volverse partícipes de fondos mutuos. Luego, cuando ya es cliente o ya invirtió la primera cuota en alguno de nuestros fondos mutuos, este cliente puede manejar su posición también en la aplicación. A partir de ese momento, el cliente puede comprar y vender cuotas, suscribir o rescatar cuotas en el celular una vez que ya es partícipe del fondo mutuo. Pero también se ofrecen todos estos servicios a disposición en nuestras oficinas. De esta manera el cliente, dependiendo de su grado de conexión con el mundo digital, puede invertir de manera segura, ya sea en los canales digitales o acercándose a las oficinas de BBVA a nivel nacional. Muchas gracias, Diego, por tu participación en el programa. Estamos seguros que los consejos ayudarán a muchas personas con sus planes de inversión. Gracias nuevamente, Diego, y esperamos tenerte muy pronto también aquí con nosotros. Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de participar en esta grabación. Ha sido un gusto poder responder todas sus preguntas. Excelentes todos los consejos que nos ha compartido Diego Icaza. Sabemos que puede parecer peculiar, pero es importante conocer que a pesar de la coyuntura, existen productos de inversión en el sistema financiero peruano que generan retornos a los clientes. Y sobre todo, es bueno saber que este 2021 se continuará sobre este mismo camino. Estás en lo correcto, Mecha. Además, habría que agregar que hace poco la revista G de Gestión y el Dorado Investment premiaron al equipo de BBVA Asset Management por el fondo mutuo de mediano plazo en soles con mayor rentabilidad, considerado el mejor del año 2020. Este reconocimiento, esta premiación, nos da un indicio de que la inversión en fondos mutuos va por el camino correcto. De todas formas, esperamos que este año se produzca la recuperación económica y que todos los peruanos recuperen la senda de las oportunidades y la senda también, por supuesto, de la inversión. A seguir cuidándonos, a seguir guardando la distancia social y a seguir las recomendaciones sanitarias de las autoridades. Con esto nos despedimos hasta el próximo episodio de Sencillo y Efectivo en marzo. Chau, chau. Muchas gracias por escucharnos. Nos volvemos a encontrar el próximo mes. ¡Chao! Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, también puedes contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones. Sencillo y efectivo.